7:41 de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y le vamos a dar la bienvenida a Yelena Llanes. Ella es la presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Precisamente el día de hoy vamos a hablar del estrés en los niños, cómo lo afectan y cómo reconocer que este niño puede estar estresado. Me gustaría que sea usted que nos explique un poco más sobre este tema. Bueno, era difícil hace un tiempo atrás hablar de estrés en los niños. Hablábamos de otro tipo de trastornos y evidencias en fallas en el comportamiento o características en el comportamiento que era difícilmente asociado a estrés. Pero básicamente en los últimos 20 años sí hemos visto un incremento a nivel de consultas de un estado de ansiedad en los niños que va más allá de otros trastornos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestros niños que vienen a consulta traído por los padres cuando hay un comportamiento de ansiedad? ¿Y qué lo caracteriza? Eso ha crecido mucho en los últimos años, como digo, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces ha sido objeto de estudio de las distintas academias en términos de psicología a ver qué es lo que está pasando con los niños. Normalmente los niños que están muy ansiosos responden en un cambio de su comportamiento muy particular a lo que es su rutina diaria. Entonces, cuando van al colegio, los vemos un poco más irritables con sus compañeros, por ejemplo, o los vemos más llorosos, y cuando indagas no hay una razón justificada, real, no fue que lo regañaron, que lo castigaron, que algo pasó, sino que un comportamiento irritable o aislamiento que cambia lo que es el comportamiento rutinario y normal del niño. Cuando uno indaga y le hace las evaluaciones, encuentra que el niño tiene un alto nivel de estrés y uno comienza a indagar qué es lo que está asociado en esto. Sí, porque normalmente se ve el estrés asociado al adulto, pero se puede pensar qué puede estar estresando a un niño. Entonces, ustedes en este proceso de indagar, ¿qué es lo que consiguen con más frecuencia? Bueno, es muy interesante porque parece mentira, pero el estrés en el adulto tiene un peso significativo en lo que es el estrés del niño. Entiéndase, padre estresado o maestra estresada tiende a haber un incremento en niños estresados, porque el nivel de exigencia se hace mayor. Un padre estresado porque tiene dificultades en el trabajo, dificultades económicas o sobre todo las dificultades matrimoniales, tiene un nivel de intercomunicación bien particular, agresiva y estresado, que hace que el niño perciba eso de una manera no positiva, y responda con comportamientos de estrés, como que se pone ansioso, llora, como dije, o hay un cambio en su rutina cotidiana, que hace que el niño esté irritable. Entonces, el estrés de los adultos normalmente tiene una incidencia en los niños. Pero fuera de eso, hay un fenómeno nuevo también de los últimos años, que ahora se llama bullying. Bueno, siempre ha sido, nosotros los venezolanos siempre lo decíamos el chalequeo, que era echar broma entre los amigos, pero tomar a otro niñito, a otro niño, Y como ser objeto. objeto de burla o de molestia. Eso también, las redes sociales y la televisión ayuda a que se aprendan comportamientos inadecuados y que haya subido el volumen, el tono, la característica de la conducta agresiva, porque antes era burlarse o echar broma de algo, ahora cada vez es meterse más con los niños y los niños ya saben, hasta lo dicen, es que me están haciendo bullying. Y eso los estresa muchísimo y entonces hace que se aíslen y genera un comportamiento inadecuado con mucho estrés. ¿Cómo saber que a este niño, por lo menos en caso de los padres, que este niño está sufriendo de bullying o de Bueno, acoso? no todos lo dicen, pero una de las características principales para poder atacar es que haya una muy buena comunicación entre el niño y el padre. Y el niño pueda decirle, mamá, hoy fulanito se estaba metiendo conmigo y me dijo esto y se burló, me dijo gordito, me dijo flaco, me dijo feo, qué sé yo, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Hoy se meten con otras cosas, pero el poder comunicar y que el padre ponga atención, a la madre ponga atención, sin que necesariamente le diga véngate, sino cómo es esto y haga una investigación sobre qué es lo que está pasando Sí, exactamente. porque muchos niños pueden estar viendo que por lo menos en su colegio, en su entorno de amigos, puede estar presentando este tipo de acoso, este tipo de señalamientos por parte de otro grupo, pero ¿cómo hacer que este niño realmente tome el valor de decírselo a sus padres o a su maestro? Porque de repente pueden pensar que al decirlo
pues se podría agravar esta situación. Esos son los peores casos. Los niños que no comentan, se hace el hecho un evento mucho más estresante. Entonces, no solamente se sienten estresados por el acoso o el bullying, sino que además se sienten mal porque no saben, no tienen las herramientas para buscar ayuda y decirlo. Entonces, ese es uno de los casos. Y normalmente el acoso o el bullying trae como consecuencia una disminución en el rendimiento académico. Y si eso se suma, entonces hace que el bullying sea mayor o hace que la maestra también lo cuestione un poco más o lo regañen en casa porque no estás trayendo las notas que esperamos de ti. Entonces se hace un ciclo y si el niño no tiene la fortaleza yoica, que significa de personalidad suficiente, hace que el niño entonces tenga toda una serie de consecuencias negativas y sea un muchachito estresado. Muy bien, entonces, bueno, ya es también una tarea también de los padres y también en las escuelas ver que estas acciones no estén afectando a estos niños y como dice usted, ver que un comportamiento no habitual puede ser una señal de alarma, de alerta de que algo está pasando con él. Los señales de alerta son muy importantes, como los cambios de comportamiento en la rutina, el comer más o comer menos, dificultad en el sueño, irritabilidad, llanto frecuente y aislamiento son algunos de los elementos que nos indican que el muchacho está estresado. Y hoy en día, con la presencia altísima de redes sociales, material, teléfonos, etcétera, tablet, hace que los niños estén mucho tiempo con estos objetos y ese aislamiento lo justifican con que estoy haciendo esto y los padres, como para que los dejen tranquilos, los dejan en eso y no es un buen indicador que el niño esté mucho tiempo metido en computadora, teléfono, tablet, porque también es aislamiento. Hablando de eso, de las redes sociales, ¿es bueno que un niño tenga redes sociales? Me lo va a responder en la próxima parte porque nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerda escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. 4:51 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con Yelena Llanes, presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, y hablamos sobre el bullying y precisamente queremos saber también cómo hacer para que los niños, si tienen redes sociales, si realmente es recomendable, cómo hacer los padres para monitorearlo de manera correcta. Sí, yo creo que eso ha sido un gran regalo de la ciencia y la tecnología, todas las redes sociales y un avance importantísimo. Hablo de aproximadamente 20 años, un poco más, un poco menos, que ha crecido muchísimo, pero hace unos cuantos años no era ninguna posibilidad que nosotros tuviésemos celular en la infancia ni tanto acceso a internet. Hoy en día es extraño quien no lo tenga, incluso es bueno que aprendan esas técnicas. Pero sí es muy importante saber que los padres tienen que tener control sobre el uso de estos medios y sobre todo el número de horas que el niño dispone para tener acceso. Y eso es muy sencillo, no es tan complicado. Si los padres tienen los recursos como para darle un teléfono a un niño, bien sea para poder irlo a buscar y poder comunicarse, cosa que no se critica, pero hay que tener límite en el acceso a las redes, el tiempo de uso de las redes sociales y sobre todo el primer amigo en redes sociales tiene que ser el padre y la madre del niño. Primero para saber con quién se contacta, qué publica, cómo está, y esa es una de las maneras de monitorear qué está haciendo el niño. Y poner horas específicas porque todos sabemos que las redes sociales son bien adictivas y entonces hemos encontrado niños estresados porque le quitan el acceso temporalmente. Entonces no toleran 10 minutos sin el acceso al teléfono o a las redes sociales o a la computadora. Entonces no puede ser eso un momento de estrés, no puede ser un elemento de estrés cuando es un recurso para conocer más cosas, investigar, estudiar y, ¿por qué no?, una red social de tener contacto con sus amigos, pero que no sustituya el contacto con los amigos de hablar, jugar en el parque y hacer cosas mucho más sanas que han disminuido mucho considerablemente. Toca un punto sumamente importante y es el uso del teléfono celular. En este caso, la mayoría de las personas pues ya tienen teléfonos inteligentes con acceso a internet y diferentes redes sociales. Se puede monitorear como padre las redes sociales siendo su amigo a través de estas redes.
pero también es bueno que este padre pueda tener un control de este teléfono y pueda por lo menos estar chequeando qué también hace con el Bueno, y teléfono. lo tienen que hacer de niños, porque después de adolescentes se siente invasión. O sea, si no se hace de niños, no es un control absoluto de estar jurungando, pero sí que el de padre tiene el deber de estar atento de cuáles son los contactos que tiene el niño, con quién se comunica y cuáles son las páginas o redes que está revisando. Tiene que tener supervisión y enseñar. Eso forma parte de la educación de familia y la educación escolar también, porque no es que tienes libre la llave para meter a donde quieras, o sea, porque hay que estar muy atento porque los riesgos son infinitos. Podemos poner varios ejemplos, pero no vamos a extender, así que hay que tener muchísimo cuidado porque los niños son los primeros que aprenden con conductas adecuadas, pero también las inadecuadas gracias a estas redes. Usted decía en la primera parte de la entrevista que el estrés de los adultos repercute directamente en estos niños y también les genera estrés. Entonces, por ejemplo, en el núcleo familiar en casa, ¿cómo hacer que los padres no peleen delante de los niños, que no afloren sus problemas, por ejemplo, económicos, sociales o familiares delante de ellos? Eso es muy importante porque es imposible decir que no van a tener alguna dificultad. Es normal que algunas familias puedan tener dificultades, pero los problemas de pareja, los problemas de adultos se trabajan entre adultos. Los niños no tienen por qué ser protagonistas de discusiones de pareja, gritos, pleitos y agresiones. No tienen, una cosa es que tú le informes al niño, bueno, alguna situación social, sociopolítica que ocurra y otra que lo incluyas permanentemente en eso. Igual, dificultades económicas, el niño puede saber que hay algunas restricciones, pero que no tiene que estar al tanto de la gran preocupación que implica para los padres. Entonces, todo ese tipo de discusiones que son adultas, la deben tener son los adultos y procurar que los niños que hoy en día se meten en todo, porque nosotros no les ponemos límites, nosotros somos los que como adultos debemos poner límites y saber que qué cosas sí pueden escuchar y qué cosas no, y qué información tú les das, pero que no sepan de más, porque lo que estás generando no lo estás haciendo un adulto prematuro y dando información angustiante sin que sea necesario y le estás restando años de vida, de juego, de disfrute que son los propios de la infancia. También se dice que cuando los padres tienen dificultades en su matrimonio no debe ser incluido este niño y no debe ser buscado como un aliado para uno o para el otro, porque esto pues lo que le va a generar es un daño psicológico a este niño, ¿es así? Las alineaciones parentales son una de las mayores causas de estrés en los niños. Divorcios que, bueno, por alguna razón ocurren, que, bueno, pueden seguir ocurriendo. El punto es que no pueden utilizar a los hijos como premio, castigo del divorcio, ni utilizarlo para que esté a mi favor y en contra del padre o de la madre, que es lo típico. Y por eso yo sugiero, de verdad, con mucha responsabilidad, buscar orientación profesional, buscar ayuda, no solamente personal por la separación o divorcio, sino sobre todo cuando hay hijos en común, qué hacer cuando hay una separación, cómo manejar esto en los hijos. Por ejemplo, cuando se ven entonces estos comportamientos en estos niños inusuales, se debe llevar entonces a un especialista para que se determine qué está pasando con él. Es así. Y cuando hablamos de estrés, además de los padres, hay que dar mucha formación, hay que dar mucha educación a los cuidadores y a las maestras, a los docentes que tienen tantas horas al día con los niños, darles herramientas para enseñar cómo manejar estas situaciones. ¿Cómo hacer para exigirle a un niño un nivel académico o un rendimiento en algo determinado sin estresarlo? Es que no es la sobreexigencia, es enseñar a que ser un buen estudiante o dar un buen rendimiento forma parte de lo que es su formación académica. Entonces, que lo vea con gusto, no con un estrés. Hay padres que sobreexigen porque fueron sobreexigidos y hemos visto nosotros en consulta que los niños son infelices, muy frustrados y con grandes complicaciones. O sea, que no es el 20 lo que vale, es el disfrute del niño realmente para poder sacar una buena puntuación. También las actividades extraescolares que le pueda gustar a este niño, que le haga un disfrute, puede ayudarnos a bajar estos niveles de estrés. Sí, siempre y cuando no sobreexigimos, porque cuando ellos hacen una actividad, eso lo disfrutan, juegan, comparten, pero somos de una generación que queremos que el niño no solamente estudie, sino que además sea perfecto en fútbol, sea perfecta en ballet, estudie inglés, estudie otros idiomas y haga 20.000 que todo sea excelente. actividades extraacadémicas y en todas sea excelente. Entonces,
le quitamos la niñez y no dejamos que disfrute. Entonces, ¿saben qué? Dejen que se relajen, que jueguen, que se bañen sobre la lluvia, que vean peliculitas, que jueguen con sus amigos y retomar sobre todo esa parte social indispensable que se ha perdido, que es compartir entre muchachos Muy y bien. jugar y hablar. Ustedes también en los próximos días van a tener diferentes actividades y talleres. Me gustaría saber rápidamente sobre esto porque ya se nos termina el tiempo. Sí, la empresa Solita es una compañía, una empresa que está buscando la manera de enseñar a un grupo de maestras y por eso contratan los servicios de profesionales, en mi caso, para dar charlas y talleres de entrenamiento a las docentes, para nosotros explicarles a los docentes cómo manejar, determinar cuáles son los factores de estrés en los niños y sobre todo cómo aplicar correctivos, cómo llamar a los padres y qué cosas se deben hacer en el aula para que haya un mejor resultado. ¿A través de qué redes o números pueden conocer más sobre esto? Bueno, en mi caso personal, @Yelena Llanes en Twitter y sobre la actividad de Solita, la página web www.solita.com. Muy bien, agradecemos a Yelena Llanes, presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @salud_gb, ver la entrevista nuevamente en www.globovision.com en la sección de salud y lo pueden seguir por la cuenta de Instagram como @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.